Contratación pública, episodio 90. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y director de Escuela CP, la Escuela de la Contratación Pública. Hoy es 22 de noviembre de 2021 y este es el episodio número 90. Episodio que vamos a dedicar a hablar sobre las relaciones laborales en el marco de la ejecución de un contrato público. Episodio que llega más tarde de lo habitual por haber recibido la visita de un huésped tan inesperado como indeseado, el coronavirus. Venga, vamos allá. Efectivamente, el coronavirus ha venido a visitar a mi familia y todos estamos conviviendo con él desde hace algunos días. No quiero ni pensar qué sería esto sin la vacuna. En fin, ya estamos empezando a remontar la situación y he podido encontrar el momento de grabar este episodio, así que vamos al tema. Las relaciones laborales, las personas, son un elemento clave, fundamental en cualquier organización. También lo son a la hora de ejecutar un contrato público, ya que son las personas las que lo llevan a cabo. Y si además el contrato en cuestión es de obras o de servicios, las personas, además de esenciales, son el principal elemento de coste de ejecución del contrato. Las relaciones laborales ciertamente están ya muy reguladas, y aunque la ley de contratos del sector público no crea ninguna obligación nueva, nada que no se deba cumplir ya, lo que hace es afirmar, asegurar que los contratistas cumplimos con nuestras obligaciones en materia laboral. Y por eso es importante conocer qué ha dispuesto la ley de contratos del sector público en esta materia y cómo nos afecta cuando estamos ejecutando un contrato público. En el episodio 88, que dedicamos a hablar sobre las relaciones laborales en la fase de licitación de un contrato, te contaba que el artículo 122 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que en los pliegos de cláusulas administrativas se debe incluir una mención a que quien resulte adjudicatario del contrato debe cumplir con las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo sectorial que resulte de aplicación. Al hacer esa mención expresa en el pliego, de una forma aparentemente tan genérica, lo que se pretende es precisamente reforzar, afirmar que en el marco del contrato se deben cumplir con las condiciones que se establecen en el convenio colectivo que sea de aplicación. Por otro lado, el efecto de que esta obligación, tan obvia como conocida por todos, quede escrita en el pliego es que esta cuestión se convierte en ley del contrato. En fin, que la obligación de cumplir con las condiciones del convenio queda requete reforzada. Bien, pues al legislador le debió parecer que no era suficiente, que los órganos de contratación tenían que tomarse un poco más de interés con el asunto. Y lo cierto es que de nada sirve ponerse serios y rigurosos, reforzar, afirmar que se debe cumplir la ley y el convenio colectivo que resulte de aplicación, si luego no se ejerce una labor de control, de vigilancia y supervisión de que las cosas se están haciendo bien. Y por eso, a partir de 2018, y según se establece en el artículo 201 de la Ley de Contratos del Sector Público, que está dedicado a las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral durante la ejecución del contrato, vino a matizar que, por un lado, los órganos de contratación deben tomar medidas para garantizar que mientras se ejecuta el contrato, los contratistas cumplen con sus obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, señalando concretamente y entre otras normas al convenio colectivo que sea de aplicación. Añadiendo además que, de no cumplir con estas condiciones, el órgano de contratación puede imponer penalizaciones. Atención, porque en este caso no solo se reafirma y asegura, en este caso se otorga a los órganos de contratación la potestad y también la obligación para comprobar que se está cumpliendo con la legislación laboral y el convenio colectivo que resulte de aplicación, pudiendo incluso poner penalidades. Fíjate, porque la cosa tiene miga. Por un lado,
Resulta que el mandato de la Ley de Contratos del sector público es que los órganos de contratación se tomen interés sobre las cuestiones que afectan a los trabajadores dependientes de los contratistas. Que a priori, y siempre según la ley, los órganos de contratación deben tomar medidas para garantizar cuestiones como el pago puntual de los salarios, o que los salarios no sean inferiores a los establecidos en convenio, o que las jornadas de trabajo se ajusten a lo previsto en el convenio. Y que a partir de ahí, y si se observa incumplimiento por parte del contratista, se apliquen penalizaciones a este. No está mal. Aunque la verdad es que no hace falta llegar a tanto. Solo por el hecho de que el órgano de contratación pregunte y se interese por el asunto, ya bastaría, ya espantaría a muchos. La cuestión es, ¿y esto se hace? ¿Ocurre? Porque claro, aquí la cuestión es que la gran mayoría de las empresas y profesionales sí que cumplimos con lo que mandan los convenios y la legislación laboral. La gran mayoría somos negocios normales, dirigidos por personas que no nos complicamos la vida y cumplimos las normas para evitar problemas. El problema precisamente está en competir con los que no cumplen las normas. Quien no respeta el convenio, paga menos, obliga a hacer más horas o deja de pagar parte de los salarios, se ahorra mucho dinero, pero que mucho dinero. Y eso le aporta una ventaja competitiva tremenda. Vamos, que te adelantan por la derecha. Y yo salto, esto es algo que he visto, que he sufrido, ¿no? Por eso, este deber de vigilancia impuesto por la Ley de Contratos del sector público a los órganos de contratación es bienvenido por parte de todas las empresas y profesionales que nos movemos dentro de la normalidad. De hecho, podemos pensar que ya era hora. Aunque claro, del dicho al hecho hay un trecho. Este mandato de la ley a los órganos de contratación es, hoy por hoy, un dicho. Está muy lejos de ser un hecho. A mí no me consta que se lleve a cabo de forma regular, y en todo caso, cuando se lleve a cabo, pues será en casos extremos, cuando el problema sea grande y notorio. Por tanto, ese deber que impone la Ley de Contratos del sector público a los órganos de contratación de tomar medidas para garantizar que, mientras se ejecuta el contrato, los contratistas cumplen con sus obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, aunque no tenga fines coercitivos, no sirve para disuadir a esas empresas que sacan ventaja de incumplir o mal cumplir sus obligaciones laborales. Es lo que tenemos. Por otro lado, tampoco me parece que podamos afear la conducta a nadie por esto. El legislador demuestra, una vez más, tan buenas intenciones como desconocimiento de la realidad. Porque en la práctica, y ya lo dije en el episodio anterior, no se pueden pedir peras al olmo. Todas las cuestiones de índole laboral en el ámbito del derecho privado se le escapan a cualquier funcionario. Y es normal. Son cuestiones que exceden de su competencia, de su día a día. Las personas que forman parte del órgano de contratación no tienen ni la experiencia ni el conocimiento que se requiere para llevar a cabo ese deber de vigilancia o inspección sobre los contratistas. Aún así, podemos extraer de todo esto algunas cosas positivas. Por un lado, los órganos de contratación, tras el deber impuesto por la ley, tienen la potestad para vigilar y pedir explicaciones a fin de garantizar que se cumple la ley. Al menos ahora pueden preguntar. Es cierto que el hecho de que se nombre en la ley no supone una medida suficientemente coercitiva, no espanta a los informales, aunque es un aviso a navegantes. Ojo, no tontees, que se te puede caer el pelo. Así que esta medida está muy bien, aunque lo normal es que las empresas informales no se fijen en la administración como cliente. Saben que para vender a la administración tienes que ir en regla. Normalmente. Y tras todo esto que te acabo de contar, la ley vuelve a fijarse en las obligaciones laborales en la fase de ejecución del contrato para tratar el asunto del pago de salarios. El pago de los salarios es una cuestión que está clara para todos, una cuestión que está regulada en el Estatuto de los Trabajadores, que dice que la liquidación y el pago del salario se harán puntual y documentalmente en la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres. El periodo de tiempo a que se refiere el abono de las retribuciones periódicas irregulares no podrá exceder de un mes. En fin, lo que ya sabes, que los salarios, la nómina, se paga mensualmente y que eso es sagrado. Lo que hace la Ley de Contratos del sector público en este caso es, nuevamente, reforzar esta cuestión, llegando al punto de contemplar el impago de los salarios como una de las causas de resolución de un contrato público.
Así lo podemos leer en el artículo 211 de la ley, cuando señala como causa de resolución del contrato el impago durante la ejecución del contrato de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato. Así lo dice. Y fíjate, porque no solo se hace referencia al impago de salarios, que es sin duda la cuestión más grave, que más afecta a los trabajadores y que sin duda alguna más dinero supone. La ley también hace referencia al incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor, lo que viene a decir que, por supuesto que los salarios se deben abonar, con la puntualidad prevista en el Estatuto de los Trabajadores, pero es que además se deben cumplir las condiciones del convenio colectivo que sea de aplicación. Esta segunda cuestión, la del cumplimiento de las condiciones del convenio, afecta a los trabajadores, sin duda, aunque también afecta a la limpieza de todo el proceso. Me explico. Si un convenio colectivo establece, por un lado, que los trabajadores tengan 2 días de descanso semanal ininterrumpidos, que el tiempo mínimo de formación retribuida para cada trabajador sea de 20 horas anuales, y que la duración máxima de la jornada de trabajo sea de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, y ante eso nos encontramos con una empresa que da los días de descanso cuando le conviene y más se ajusta a sus necesidades, y eso cuando los da, que no dedica ni un minuto a formación, y que su jornada de trabajo es, en promedio, de 45 horas semanales. Pues estará incumpliendo el convenio. Y es cierto que ninguno de estos incumplimientos será tan grave como el impago de salarios, aunque no es menos cierto que estos incumplimientos, cuando lo son sobre 5 o 6 trabajadores, empieza a ser un dinero importante y por tanto un ahorro o ventaja competitiva de esa empresa basado en el incumplimiento del convenio. Y ahí sí que hay un problema. Estos pequeños detalles hacen la diferencia en algunos casos. La empresa que incumple obtiene un mayor beneficio, tiene más ventajas, más margen y puede ofrecer un mejor precio. La cuestión es que estos impagos de salarios o incumplimientos de las condiciones establecidas en el convenio son causa de resolución del contrato. Ahora bien, y agárrate, porque el impago de salarios es causa de resolución del contrato siempre y cuando así lo reclamen los representantes de los trabajadores. Sí. Dicho de otro modo, que la Administración resolverá el contrato si los representantes de los trabajadores denuncian ante el órgano de contratación el impago de salarios o el incumplimiento de las condiciones del convenio y, a su vez, atención, piden expresamente que se resuelva el contrato. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Así es. Los representantes de los trabajadores tienen que pedir la rescisión del contrato. El órgano de contratación no puede resolverlo por su cuenta, aunque conozca de los incumplimientos, aunque no se estén pagando los salarios. La verdad es que yo no he conocido ningún caso de denuncia por parte de representantes de los trabajadores. Una situación así es, sin duda, una situación extrema. Lo que sí he conocido es a empresas que se pasaban por el forro las condiciones del convenio en cuanto a salarios, horas de trabajo, etcétera, y que hacían de eso una ventaja competitiva, y además importante. Ahora bien, si los trabajadores lo permiten y los responsables de la empresa consideran que les sale a cuenta jugársela, pues es lo que hay. En cualquier caso, esto no son cosas que ocurran normalmente. Son circunstancias excepcionales. Las empresas con mentalidad y modos de pirata no se fijan en la administración como cliente. Saben que vender a la administración comporta trabajar normalmente e ir con todo en regla. Y huyen. Por último, y para acabar con esta cuestión del impago de salarios, la Ley de Contratos del sector público hace una excepción y prevé que cuando los trabajadores afectados por el impago sean trabajadores subrogados y además la suma de los salarios que no se hayan pagado sea mayor que el equivalente al 5% del precio de adjudicación del contrato, entonces sí, el órgano de contratación podrá resolver el contrato sin que lo pidan expresamente los representantes de los trabajadores. En fin, parece un trabalenguas o el enunciado de un problema de una sala de escape, de una escape room, pero así es la cosa. En cuanto a la imposición de penalizaciones por impago de salarios o incumplimiento de las condiciones previstas en los convenios, bueno, pues existe la posibilidad de que en el pliego de cláusulas administrativas de la licitación el órgano de contratación pueda contemplar la imposición de penalidades en caso de impago de salarios si es que tal circunstancia fue contemplada como condición especial de ejecución del contrato.
Lo que he traducido viene a decir que si se acuerdan de escribirlo en el pliego, pues igual llegan a imponer penalizaciones. En fin, en la práctica es cierto que podemos encontrar, con más o menos frecuencia, como condición especial de ejecución que se abonen los salarios según el convenio. Aunque lo cierto es que hay que hilar fino y escribir bien para que en el pliego de cláusulas administrativas se llegue a este punto. En fin, que no es común que se contemplen estas penalizaciones. Por otro lado, si por parte de la Administración no están vigilantes y atentos al cumplimiento de estas condiciones, ¿qué más da que se contemplen penalidades? En resumen, la Ley de Contratos del sector público ha previsto que los órganos de contratación deben tomar medidas para garantizar que los contratistas cumplen con sus obligaciones sociales y laborales. La cuestión es que, salvo en situaciones extremas de incumplimiento manifiesto, no se conocen casos en los que por parte del órgano de contratación haya una actividad vigilante o fiscalizadora de que, efectivamente, tales obligaciones son observadas por los contratistas. Por tanto, tal obligación se queda en una buena intención, o peor aún, en un mandato que los órganos de contratación no están en condiciones de cumplir debidamente por distintos motivos, siendo el más destacable la falta de experiencia y conocimientos sobre las cuestiones de índole laboral en el ámbito del derecho privado para llevar a cabo esta labor. No obstante, lo normal es que estas circunstancias de impago o incumplimientos graves de convenio no sean comunes entre empresas que venden a la Administración. Otro de los aspectos señalados en la Ley de Contratos del sector público en fase de ejecución del contrato hace referencia al impago de salarios a los trabajadores y el incumplimiento de las condiciones del convenio, que son dos motivos por los que un contrato público puede ser resuelto. Dos circunstancias sin duda graves que no solo afectan a los trabajadores, también a la competencia y al mismo órgano de contratación por los problemas que esta situación le puede derivar. La cuestión es que, normalmente, para que un contrato se resuelva por el impago de salarios o el incumplimiento de convenio, la resolución debe ser instada, pedida por los representantes de los trabajadores afectados. Salvo que tal petición expresa tenga lugar, el órgano de contratación no puede hacer nada y queda, por tanto, como espectador ante el incumplimiento del contratista. Ante un impago de salarios, el órgano de contratación solo podrá actuar si los trabajadores afectados por el impago son trabajadores subrogados y la suma de los salarios que se les adeuda es mayor que el equivalente al 5% del precio de adjudicación del contrato. En cualquier caso, en fase de ejecución, todas las situaciones en las que actuará el órgano de contratación serán rocambolescas, complejas y no serán huérfanas, porque ya se sabe, los problemas nunca vienen solos. Y hasta aquí el episodio 90. El próximo episodio, último del mes de noviembre de 2021, estará dedicado a comentar informes de juntas consultivas o resoluciones de tribunales de recursos contractuales. Y ya que venimos hablando de temas laborales, buscaré material que tenga que ver con el asunto. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes escuchar este programa Contratación Pública, a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y en cualquier reproductor de podcast. Gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana. Dentro de una semana, y espero que sin rastro del virus.